Hay un avivamiento y juntos vamos a celebrar la visitación de Dios en ese lugar. Nos unimos a la adoración del cielo al ver las vidas cambiar y su corazón a Jesucristo entregar. Tenemos pasión por las almas, vamos a salir a conquistar y al mundo a los pies de Cristo llevar. Para compartirles el tema de hoy, y con la mano derecha y con su corazón diga conmigo: la palabra de Dios es poderosa, me afirma, me establece. ¿Es qué? Es mi mayor tesoro. Wow. Y nunca la dejaré, porque la palabra es mi mayor. Si la palabra es verdaderamente su mayor tesoro, déle otro aplauso al Señor. Dios está por encima. Es un mensaje de mucha fe. He escuchado estos días muchas personas que se me acercan o me escriben muy negativos. William, ¿cuándo vamos a salir de esto tan terrible que el mundo está viviendo? ¿Cuándo voy a salir de mi sequía económica? William, ¿cuándo será que mi hijo deje el vicio, deje la adicción? Me escribe mucha gente. Me siento agotado. Alguien me escribió y me dijo: ya no tengo ni ganas de vivir. Y se me ocurrió pensar en lo siguiente: aunque usted se sienta sitiado, aunque las posibilidades sean contrarias a su vida, aunque todo parece difícil, Dios está por encima de todo. Y ese es el único que usted necesita. Usted no necesita otra cosa que a Dios. Entonces Dios está por encima. Antes de ir al texto bíblico de esta mañana, el otro día estaba leyendo y leí una historia maravillosa que tocó profundamente mi corazón. Y me di cuenta que Dios está por encima. Si Dios te va a ayudar, si Dios va a romper cadenas que te tienen atado, si Dios está por encima del cáncer que el médico dijo, sí, Dios está y está listo. Cuando alguien lo crea, el milagro le va a ocurrir. Hoy va a ser una mañana de milagros en este lugar. Pocos dijeron amén, pero esta va a ser una mañana de milagros. Los que están en la casa lo van a experimentar. Los que oyen la radio lo van a experimentar. Sí, porque Dios es un Dios de milagros. Y estaba leyendo una historia de una mamá que tiene un descuido, tiene un niño pequeño, se descuida porque se pone a hacer un quehacer, y el niño de pronto se traga una tijera pequeña, pero al fin y al cabo se tragó una tijera. Te puedes imaginar un niño tragándose una tijera. Cuando la madre miró y vio, el niño estaba expulsando sangre. La mamá se asustó, vino la ambulancia, le llevaron. Mientras iban en la ambulancia, la mamá iba orando y diciendo: tú eres Dios, que haces cosas maravillosas. Tú estás por encima de todo. Salva a mi hijito, salva a mi hijito. El punto es que lo llevan. Los doctores le atienden milagrosamente, porque Dios usa a los doctores de una manera maravillosa. ¿Cuántos creen? Pero Dios está por encima de los doctores. Y milagrosamente le sacan la tijera. El niño estaba sangrando. Lo que pensaban era que algún órgano se había dañado con las tijeras, producto del que el niño sangraba. Y cuando salen los doctores a decirle a la mamá: mire, el niño está bien, le hemos logrado sacar las tijeras, pero lo que estamos sorprendidos es de que ningún órgano se dañó dentro de él. Y la mamá se volvió y miró al doctor y le dijo: ¿sabe por qué? Porque Dios está por encima de la ciencia, por encima de cualquier cosa. Dios está por encima. No le pasó nada a ese niño, a esa criatura, porque había una mamá confesando. Si usted empieza a confesar, Dios está por encima. Tal vez tu esposo ha dicho: ya no quiero vivir contigo, hagamos el divorcio, y estás desesperada. O puede ser al revés, estás desesperado y parece que ya la familia se va a destruir, el hogar se va a destruir. Dios está por encima. Dios puede tocar a tu esposo, Dios lo puede visitar, lo puede calmar, lo puede llenar de su gloria, y tu esposo puede cambiar de actitud. Pero tú tienes que creerlo.
Tú tienes que determinar en esta hora que Dios está por encima. Tal vez te están llamando del banco, que la hipoteca, que 3 meses, que 4 meses, que te van a rematar la casa. Yo he visto milagros tan extraordinarios. Dios está por encima. Dios puede detener un remate. El Dios que yo tengo es el Dios de los milagros, y Él está listo para bendecir a muchos de ustedes que están con una expectativa de que Dios lo puede hacer. Y antes de ir al texto bíblico, leí otra historia que me ministró profundamente. Un padre de familia que lleva a su hija a un paseo a una finca, y andaban en caballo, y de pronto el caballo dio un salto raro, extraño, y la niña cayó y pegó con una roca y se fracturó su cráneo. Igual el papá iba confesando: Señor, tú eres poderoso, tú estás por encima, esto está difícil, ayúdame. Iban en la ambulancia, llegaron donde el médico, llegaron donde los doctores hicieron lo que tenían que hacer, pero finalmente la niña se murió. El padre estaba en la sala esperando. El doctor salió con su batita blanca, con una cara de tristeza, y dijo: ¿usted es el papá? Sí. Tengo que decirle, lamentablemente, que la niña que se fracturó el cráneo falleció. Mientras él estaba diciendo eso, uno de los asistentes del doctor sale y empieza a gritar: doctor, 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 venga para que vea lo que está ocurriendo. Y el doctor entra al dormitorio donde estaba la niña. Estaba viva, había resucitado milagrosamente. El doctor sale otra vez donde el padre le dice: venga acá, yo no entiendo, yo soy médico, yo sé lo que hago, yo sé lo que estudié, y cuando le dije que la niña había fallecido era porque había fallecido, pero yo no entiendo, acaba de resucitar y va a vivir. Y el padre le contestó: es que estoy orando hace rato diciendo: Dios está por encima, para Dios no hay nada imposible, Dios tiene el poder, Dios está por encima de ese cáncer, Dios está por encima de las dificultades, Dios está por encima de la hipoteca, Dios está por encima de aquello que para usted es imposible. Ahora todo esto pongámosle Biblia. Jeremías capítulo 32 versículo 17, y acompáñeme en 2 textos bíblicos de diferentes versiones. Número 1, en Jeremías 32, 17, nueva versión internacional, la Biblia dice: ah, Señor mi Dios, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Quiero decirle algo para que se emocione. Pastor, para que me emocione. Sí, para que se emocione. Quiero decirle algo para que se llene de alegría. William, ¿usted anda tratando de llenarme de esperanza? Por supuesto que sí. ¿Usted anda tratando de llenarme de motivación? Por supuesto que sí. Porque yo sé que afuera te atacan, en la fábrica te atacan, los problemas te atacan, las batallas te atacan, los miedos te atacan. Pero yo vengo confiado en el Señor, que usted hoy se va a deshacer de los miedos, se va a deshacer de lo que lo quiere retener, se va a deshacer de todo lo contrario, y usted va a creer que tiene un Dios poderoso. Y yo estoy leyendo acá que el brazo de Dios es poderoso, y mientras usted está aquí, ese brazo poderoso se está moviendo a favor de tu hijo que quedó en casa, se está moviendo a favor de tu esposo o tu esposa que quedó en casa. Ese brazo poderoso de Dios se está moviendo sobre aquel pariente que quedó en el hospital. El brazo poderoso de Dios se está moviendo en donde no hay recursos. El brazo poderoso de Dios tiene recursos ilimitados, y Dios te va a dar el pan para comer y el vestido para vestir. Donde usted ve una sequía económica, Dios se va a glorificar, pero ya no vea la sequía, ya no vea el problema, sino vea el brazo poderoso de Dios que está a punto de romper cadenas, de liberarlo y de llevarlo a una nueva temporada de gloria. Y aquí ha dicho: has hecho los cielos y la tierra, y para ti no hay nada imposible. Yo quiero que usted salga de acá creyendo que para Dios no hay nada imposible. En la traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera, si producción me colabora, gracias: Dios de Israel, tú con tu extraordinario poder. ¿Cuántos saben que tienen un Dios de poder? Vuélvase al que está al lado, dígale: lo que nosotros necesitamos es fácil para Dios. ¿Por qué andas tan preocupado? ¿Por qué andas tan cargado? No has podido ni dormir toda la semana, lleno de temores y de miedos. Que me levanten la mano derecha con sinceridad los que saben que tienen un Dios extraordinario. Cuando usted levanta la mano derecha, estoy creyendo que Dios está a punto de revertir historias negativas. Dios está a punto de hacer un milagro en tu vida.
Has creado el cielo y la tierra. Y de pronto esta versión dice: no hay nada que tú no puedas hacer. Dios todo lo puede hacer. Hay una pastora acá en la iglesia que yo aprecio mucho, que yo admiro mucho, que es una gran mujer, una intercesora. Siempre me está enviando mensajes orando por mi vida, por mi casa, por mi hogar, por mi familia. Está al frente del grupo de intercesión, es la pastora Ruth. El que no la conoce, me gustaría que si ella está de aquel lado, si la veo, se ponga de pie solamente para que le conozcan. Póngase de pie, pastora, si es posible. A los 26 años de edad, escuche esto, le dio cáncer en los pulmones. Para ese momento tenía 4 hijas o 4 hijos. Son 3 hijas y un hijo, ¿verdad? Y su esposo Eric. Tenía 26 años cuando le ingresaron al médico, al hospital. Y el médico dijo que le daba 8 días. Y preparó a la familia para comprar las cosas para el funeral. Pero ella se aferró en esa cama de hospital. Ella decía: yo tengo un Dios grande, un Dios que me puede sacar de esto. Ella se determinó a creer al brazo poderoso. Todo era contrario, era un imposible. Había un dictamen médico. Le mandaron a hacer las compras para el funeral. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando todo parece que es imposible, es donde aparece Dios en nuestro escenario. ¿Cuál es tu imposible en esta hora? ¿Estás sitiado? ¿Está enredado? ¿Qué es lo que no te deja caminar? ¿Qué es lo que no te deja dormir en paz? Hoy usted va a tener que acudir al brazo poderoso de Dios, al Dios que dice: no hay nada imposible. El punto es que eso fue hace más de 20 años. Y Dios la levantó, porque Dios está por encima del cáncer. Dios está por encima de cualquier cosa. Y hoy es una extraordinaria pastora que le sirve al Señor con una fe, con una determinación, porque Dios está por encima. Si alguien sabe que Dios está por encima del cáncer, de la derrota financiera, que Dios está por encima de cualquier cosa, empiece a celebrar. Hoy usted va a salir de aquí con una mentalidad nueva. Es más, le voy a dar un consejo: haga espacio para lo nuevo y grande que Dios va a hacer en tu vida. ¿Será que alguien puede abrir espacio para un milagro? ¿Será que hay alguien que pueda abrir espacio para las bendiciones de Dios? Hay una historia en la Biblia que es maravillosa. Eso está en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 23. En la casa más tarde, si usted saca un ratito, se va a poner de acuerdo con Dios y la va a leer con calma. Yo le voy a pedir al Señor que me ayude para compartirle esta historia. Es una historia de fe, es una historia maravillosa. Jesús está bajando de una barca, llega a la orilla, se baja y hay una multitud esperándolo. Una multitud de enfermos que lo están esperando. Se pone en la orilla y de pronto llega un hombre llamado Jairo. ¿Han oído de él? Conocido como el principal de la sinagoga, el pastor de la sinagoga, el pastor de la iglesia, el sacerdote del templo. Llegó y lo buscó y miró a Jesús y le dijo: oye Jesús, mi hija está agonizando, se me está muriendo, pero yo sé que si tú vas y les pones las manos encima, mi hija sanará. Así que por favor acompáñame, así que por favor ven conmigo. Y de pronto Jesús dice: listo, yo voy, no hay ningún problema. Y Jesús va caminando entonces con Jairo. Pero entonces la multitud lo empieza a apretar a Jesús y sucede algo que nadie esperaba que sucediera. De repente entre la multitud también entra una mujer que tiene un flujo de sangre, 12 años de un sangrado. Su vida social se ha desbaratado, está triste, está oprimida. La Biblia dice que ha gastado su dinero o ha invertido su dinero en los médicos, pero que los médicos de aquella época no pudieron, y que ya estaba sin finanzas, estaba en quiebra y estaba con una enfermedad. Pero dice que ella había escuchado de Jesús y se metió en la multitud, empezó a andar en la multitud, empezó a creer que algo podía pasar. El texto bíblico dice que ella pensaba que si tocaba el manto de Jesús, aquel día su azote, aquel día su enfermedad se iba. Entonces la atención se presta ahora en esta mujer, y Jairo como que queda allí, como diciendo: ¿y yo qué? ¿Y ahora qué? Jesús iba conmigo de camino, pero se detuvo en otra cosa. Me está dejando como plantado. Quiero decirle a alguien que está aquí: Dios no deja a nadie plantado. Dios sabe llegar, y cuando Dios llega,
llega para hacer algo grande y extraordinario. Y tengo una palabra para alguien. Dios está a punto de llegar a tu vida y algo extraordinario te va a ocurrir hoy. Yo no vine a decirte mañana. Yo tengo fe para el hoy. ¿Cuántos tienen fe para el hoy? Yo no tengo fe solo para mañana, como les explicaba hace algunas semanas. Yo tengo fe que hoy se rompen cadenas. Yo tengo fe que la provisión económica te va a llegar hoy. La fuente inagotable se llama Dios. Los recursos al hombre se le pueden acabar, pero Dios tiene una fuente inagotable de recursos ilimitados que se dirigen hacia la persona que está diciendo: yo estoy listo para recibir algo de parte de Dios. Yo quiero pedirle a alguien: óigame por favor, mire, no se descalifique. La gente se anda descalificando diciendo: mi enredo es difícil, mi problema nadie lo puede resolver, William, la financiera me está rematando mis bienes. Y entonces usted se descalifica porque usted anda magnificando el problema. Habla del problema todo el día, habla del enredo todo el día. En lugar de magnificar y engrandecer el problema, magnifica al Dios que puede solucionar y hacer que el problema se deshaga en 1000 pedazos. Deje de hablar tanto diciendo: es que para mí no es que ya no se puede. Y usted entonces empieza a ahogarse en la autocompasión. Libérese hoy de la autocompasión, de la frustración, de la derrota. No se descalifique. Dios anda buscando a alguien que le crea en esta hora. Deje de magnificar los problemas. Te la pasas todo el día hablando de que ya no se puede, de que ya no hay salida. No se descalifique. Dios lo puede hacer. Jairo se queda como allí, pensativo, diciendo: ¿y ahora qué? Me han dejado solo. La multitud aprieta a Jesús. Una mujer se mete por allí, toca su manto, y Jesús dice: algo pasa, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado, dice Jesús. Y los discípulos dicen: maestro, ¿cómo que alguien te ha tocado? Hace rato la gente te toca, pero alguien me tocó diferente. Alguien me tocó creyendo. Alguien lo hizo con otro sentimiento. Alguien me tocó con hambre de algo poderoso. Yo no sé cuántos tienen hambre de algo poderoso hasta ahora. Yo no sé cuántos tienen hambre de un milagro. Yo no sé cuántos tienen hambre de que el brazo poderoso de Dios rompa cadenas y que una visitación de Dios venga sobre ti hasta ahora. Ella era diferente. Ella llegó motivada. Ella llegó pensando y creyendo. Y tocó el manto. Pero todo el mundo te aprieta, maestro. Sí, pero poder ha salido de mí. Los que me tocaron antes, de mí no salió poder. Y ella estaba tímida. Ella no quería decir. Y Jesús dijo: ¿quién es? ¿Quién me ha tocado? Ella estaba en silencio. Y de pronto levanta su mano y dice: fui yo. Yo tenía 12 años de un azote. Mi vida estaba privada. Estaba cansada. El dinero se me fue. Los doctores no pudieron hacer algo conmigo. Soy yo. Yo fui el que. Y mientras Jesús está ahí, está hablando con ella, y Jesús le dice: mujer, no solamente el azote se te fue, sino que por tu fe también eras salva. Y Jesús entabla una conversación con ella. Pero Jairo está aquí, viendo todo lo que está ocurriendo y pensando: ¿será que Jesús me va a acompañar? La mujer llamó la atención de él. Mi hija está agonizando. Y Jairo está ahí. Mientras Jairo está allí, y Jesús en una conversación por allá de la casa de Jairo, llegaron unas personas y le dijeron: Jairo, venga acá. Jairo, tenemos que darte una noticia. Tenemos que decirte algo. Tu hija acaba de morir. ¿Cómo? Que tu hija acaba de morir. Y ya no tiene sentido que molestes al maestro, porque ya nada se puede hacer. Léalo, así está en la Biblia. Ya nada se puede hacer. Y Jesús, que está en todas, que no se le va ni una, levante su mano, porque a Jesús no se le va ni una. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados, con los que naciste y con los que se te han caído. No se le va nada. Jesús hace: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Maestro, ya nada se puede hacer. La niña murió.
Hay momentos que la gente te ha dicho, ya nada se puede hacer. Y la razón te ataca y te dice, es verdad, ya nada se puede hacer. Y el intelecto empieza a trabajar en ti, el conocimiento, porque ya nada se puede hacer, la niña murió. Y la razón te ataca, sí, ya murió. Y lo que seguramente el primer pensamiento para Jairo es, hay que prepararse para un funeral. Ya nada se puede hacer. Fue lo que le dijeron a Jairo. Tal vez a usted le han dicho, ya nada se puede hacer. Y cuando a uno le dicen, ya nada se puede hacer, hay que detectar algo, atención, y quiero que lo detecte hoy y lo anote y se ponga de acuerdo con Dios y conmigo. Porque cuando a uno le dicen que ya nada puede hacer, se activa un espíritu de desánimo en la gente. El desánimo está esperando que a usted le digan, ya nada se puede hacer con el carro, ya nada se puede hacer con el hijo que está en el vicio, ya nada se puede hacer en tu salud. Entonces el desánimo está esperando para invadirte y tú aflojes. Y Jesús lo sabía. Entonces Jesús activa una palabra que yo quiero que se active hoy sobre tu vida. Jesús le dice, Jairo, ten confianza y cree solamente. Puede que todo esté enredado, puede que hayan dicho que la niña está muerta, pero Jairo, cree solamente, camina, que vamos para tu casa. Hoy el Señor le dice a alguien aquí, puede ser que todo está enredado, pero cree solamente. Ten confianza ante la mala noticia. Ten confianza cuando el teléfono suena y te da una noticia desagradable. Tienes que tener confianza, tienes que creer, tienes que volver a soñar, porque el más grande está contigo, el que rompe cadenas, el todopoderoso, el rey del universo, el más grande, el que Jeremías dijo, oh, para Dios no hay nada imposible. Como aquella mamá con el niño en las tijeras, Dios está por encima. Aquella cabecita fracturada de aquella niña, Dios está por encima. Alguien diga conmigo hasta ahora, en la radio, en las casas, puede que todo esté en mi contra, pero Dios está por encima. Y no solamente está por encima, está listo para hacer algo nuevo, grande y maravilloso en mi vida. Wow, lo hizo con la pastora Ruth. Yo tenía 7 años de matrimonio con Ciani, mi esposa, ella está aquí. Y ya anhelábamos tener un niño, pero había una condición, un problema que no lo permitía. Orábamos mucho, teníamos fe. El diagnóstico era que con mucho tratamiento y con mucho esfuerzo, de repente quizás sí. Pero los años pasaban, 7 años, un matrimonio sin hijos, y yo anhelaba, y Ciani también. Parecía que era complicado, pero Dios siempre está por encima. Para esos días me habían invitado a un canal de televisión. Antes yo iba mucho a un canal de televisión y allí ministraba la palabra. Y me invitaban mucho para animar a la gente a que ofrendara, que sembrara, que la gente le diera a Dios y que la gente pusiera a Dios en el primer lugar. Y yo estaba en ese canal. Y ese día la mano de Dios se había movido. Ese día se habían roto los récords de llamadas telefónicas. La gente llamaba, estoy escuchando el mensaje, voy a sembrar, necesito ver la gloria de Dios. Terminó mi participación y yo me hice a un lado, porque venía otro predicador internacional de otro país. Y yo me hice a un lado, y ese predicador vino justamente donde mí y me dijo, William, Dios te va a dar un hijo. Pero ya la razón a mí me había atacado mucho tiempo atrás, sí, pero el médico ha dicho que con mucho esfuerzo, mucho trabajo podrá hacer. Ya han pasado 7 años. Y él me dijo, William, Dios me acaba de dar una palabra. Honra a Dios. Presenta una ofrenda delante de Dios. Pero te lo voy a advertir, William, la ofrenda no va a ser el milagro. La ofrenda no va a comprar a Dios, porque a Dios no se le puede comprar por una ofrenda. Pero decide honrar a Dios en tu momento difícil, en tu enredo. Así que yo salí de aquel canal. Él me lo advirtió, que con una ofrenda yo no compraba a Dios. Y yo se lo advierto a usted, con una ofrenda usted no compra a Dios. Dios no está a la venta, pero una ofrenda sí conquista el corazón de Dios. Una ofrenda sí honra a Dios. Y yo salí de los estudios de aquel canal, me fui a la casa, conseguí
conseguí lo que había en la casa, tomé una ofrenda, me vine corriendo al canal, pasé por la recepción. Allí había una muchacha que me atendió, me hizo un recibo y yo levanté aquel recibo y yo dije: yo te voy a creer por encima de las cosas difíciles, te voy a creer. El punto es que 30 días después la querida Ciani estaba embarazada. Hoy mi hijo Josué tiene 20 años, ya está en la universidad. Lo que era imposible se hizo posible porque Dios está por encima y está listo para honrar a los que le honran a Él. Jesús se va a la casa con Jairo. Y cuando llega a la casa, la gente está llorando, la gente está desanimada. Jesús solamente se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y a los demás discípulos los dejó en otro lado. Y pidió permiso para entrar donde estaba la niña. La gente que estaba ahí se burló de Jesús porque Jesús dijo: la niña no está muerta, la niña está dormida. Wow. Y se paró frente a ella y le dijo a la niña: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y Jesús dijo: denle de comer, porque Dios está por encima de cualquier cosa que parece que es complicada o que parece que es enredada. Yo creo que ese aplauso tiene que superar. Alguien tiene que ser agradecido. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que decir: Dios está por encima. La gente me dice: William, con la pandemia esto es imposible. Pero el Dios que yo tengo es el dueño del oro, de la plata, del poder, de la gracia y del favor. Y para Él no hay nada imposible. Estos días que vienen, disfrútelos. Y cuando la razón lo ataque con una cosa negativa, usted levante su mano y diga: el Dios que rompe cadenas está conmigo. El Dios más grande está conmigo. Él no abandonó a Jairo y tampoco abandonó a la mujer del flujo de sangre. Yo me recuerdo que estaba en una cruzada en la ciudad de Liberia. Habíamos trabajado duro por esa cruzada. A mí la gente me decía: es imposible hacer cruzadas. En este país de Costa Rica, para hacer cruzadas hay que traer un predicador de afuera, alguien conocido, alguien famoso. Y la gente siempre anda tratando de reducir nuestros sueños. La gente siempre anda tratando de ponernos etiquetas: que no podemos, que no servimos, que no tenemos las cosas necesarias, los recursos necesarios. Pero hoy deshágase de toda etiqueta que la gente le haya puesto. Usted tiene lo necesario. Lo que marca su destino no es lo que diga la gente. Lo que marca su destino es el favor de Dios que te pusieron desde el primer día de tu nacimiento. Dale un aplauso al Señor. Lo que marca tu destino es el brazo poderoso de Dios. No es lo que dice la gente. La gente te dice, el banco te dice, la gente quiere desanimarte, pero levántate en victoria, que esta iglesia está a punto de entrar en un nuevo tiempo de gloria mayor que el que teníamos antes. Y entonces estábamos haciendo una cruzada en Liberia. Habíamos trabajado mucho allá en Guanacaste por esa cruzada. Nos habíamos reunido con los pastores, unos creían, otros no creían. Y el día de la cruzada, justamente el día, se vino un diluvio, un aguacero que yo no había visto en tantos años en mi vida. Y la razón empezó a atacarme, con todo y todo que yo me muevo en fe. Y no paraba el aguacero. Y yo empecé a recibir pensamientos negativos. ¿Y quién va a llegar con este aguacero? ¿Quién se va a mover? ¿Quién va a llegar a ese sitio, a ese lugar? Y el enemigo empezó a golpear mi mente. Yo tuve que reprogramar mi mente ese día. Empecé a orar y yo empecé a decir: tú eres el poderoso, tú me diste una promesa, no me abandones, no me sueltes, no me dejes. Cuando llegué al estadio, literalmente se lo digo, un alfiler no cabía en ese lugar. Era una multitud y no paraba de llover. Estaba ministrando para ese día conmigo Dani Berríos en los cánticos. Fue una tarde y noche maravillosa. Se sentía el poder de Dios. Rayos se oían en el cielo. La lluvia era tan tremenda. Y ese día, cuando empezamos a orar por los enfermos, no se me olvida como hoy. Eso marcó mi vida de una manera tan impresionante. Una niña de 4 años
que le habían puesto encima del altar de la plataforma, en una silla de ruedas, porque nunca había logrado caminar, y los médicos habían dicho a la mamá que nunca caminaría. Mientras orábamos por los enfermos, esa niña se levantó en medio de la multitud, dejó la silla de ruedas y empezó a andar, porque Dios está por encima de las lluvias, por encima de los imposibles, por encima de las dificultades. Y lo que cayó ese día fue una lluvia de milagros sobre el estadio de Liberia. Los cielos se abrieron y empezaron a caer milagros. Y no se me olvida, una joven de 20 años de edad, ahí estaba la multitud presente, que nunca había logrado mirar, cieguita de nacimiento. El Espíritu de Dios vino sobre ella, se le abrieron los ojos y empezó a observar y a gritar, y daba testimonio público en ese lugar que Dios tiene poder para abrir los ojos y para hacer milagros impresionantes. Porque donde el hombre no llega, donde usted no puede, donde las fuerzas del hombre ya no dan, aparece en nuestro escenario el Rey del universo para romper las cadenas y hacer los milagros más impresionantes que puedan existir. De eso vine a hablarle hoy, que Dios está por encima. Ayer, terminando nuestra reunión de jóvenes, ayer le prediqué a los jóvenes, quedé marcado por ver tantos jóvenes lindos, con sueños, con anhelos en este lugar. Me impresioné de ver a los jóvenes con esa hambre de Dios. Y al final de la reunión había una diaconisa acá de la iglesia que se llama Josefa, y me dijo: pastor, tengo que contarle 3 milagros que me han ocurrido. Y le digo yo: bueno, cuénteme. Y me los contó, pero ahora yo le voy a contar de los 3 uno a ustedes. Y le dije, y me dice, le digo: ¿qué sucedió? Y me dice ella: pastor, voy a estrenar casa en medio de la pandemia. Y me interesó mucho. ¿Cómo? ¿Que voy a estrenar casa en medio de la pandemia? Entonces me llamó más la atención y le digo: ¿cómo sucedió? Es que estaba descalificada, usó esa palabra, estaba descalificada. De ahí donde se me ocurrió decirle hoy a todos ustedes: no se descalifiquen. Dígale que está al lado: no se descalifique. Cuando estaban dando el ofrecimiento de vivienda, ya llegó, pero llegó tarde y ya no había cupo, ya no había espacio, y quedó fuera de la lista. Pero cuando Dios tiene un plan, lo cumple, sea como sea. Toca al que está al lado, dígale: cuando Dios tiene un plan en tu vida, se cumple, porque se cumple. Lo que Dios tenga que usar, lo va a mover para que su palabra se cumpla. Y le digo: Josefa, ¿y qué pasó? Bueno, que de pronto un día me llaman. Por cierto, me la encontré a ella en el culto de las 7 hoy sirviendo. ¿Y qué? Y me dicen que alguien ya no quiere participar. Y de entre tanta gente que había en la espera, eran demasiados los que habían esperando en la lista, me llamaron a mí. Fui a la entrevista y me dijeron: hay un cupo para que usted tenga una vivienda completamente nueva. Dios está por encima de las listas. No se descalifique. Tal vez el hombre lo ha querido descalificar, pero Dios lo va a poner a usted al frente de la lista, y Dios va a hacer que un milagro grande en medio de una pandemia. Josefa, una hermana nuestra aquí en la iglesia, está estrenando casa o va a estrenar casa, porque Dios está por encima de la pandemia. Dele un aplauso maravilloso al Señor. William, ¿qué intenta? Intento lo que Jesús intentó con Jairo. Cree solamente cuando todo diga no. Cree cuando todo sea imposible. Es cuando todavía tienes que creer. Quiero pedirle a Dios que nadie aquí se desanime. Hoy quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que haga algo nuevo en tu vida, que se llene de fe, que usted se llene de valor, que usted se motive tanto hasta ahora que diga: lo que Dios hizo con Josefa lo puede hacer conmigo. Lo que Dios hizo con Siani y William, con su hijo. Lo que Dios hizo con Ruth. Lo que Dios hizo con la mamá, con aquel niño que se tragó las tijeras. Lo que Dios hizo con aquella niña que se levantó de la silla de ruedas. Wow. Yo sí le creo al Señor. Yo sí creo al poder de Dios. Y yo sé que en esta mañana Dios está por encima. En la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, hay un hombre
llamado Pedro, que lo arrestan. Herodes lo manda a arrestar. Leas esa historia, le va a gustar muchísimo y le va a dar mucha fe. ¿Y qué tiene que ver con lo que le voy a decir? Muchísimo. Hoy su expectativa de fe va a aumentar. Siempre le he dicho, y antes de seguir con Pedro, siempre le he dicho, cuando usted venga para acá, desde que salió desde su casa, venga con la alta expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo en su vida. Nunca venga aquí oprimido. No permita que la amargura, los miedos lo estorben para exponerse a la gloria de Dios. Usted tiene que disciplinarse, tener carácter, levantarse. Usted tiene que verse como un campeón y una campeona, verse como el hijo y la hija de un rey y decir: yo voy para el mejor lugar, yo voy para la iglesia, voy a adorar a Dios. Desde que sale de la casa, vístase elegante, póngase bonito y diga: voy para la casa de Dios, y Dios tendrá un regalo para mi vida. Dios tendrá una palabra que me va a acelerar. Lo que Dios va a hacer en estos días en tu vida va a ser rápido y grande. Algunos de ustedes se van a quedar sorprendidos hoy mismo cuando lleguen a la casa en esta siguiente quincena. Dios te va a aumentar el salario, el jefe te va a llamar, algo sobrenatural te va a suceder en la empresa, pero no sucederá. Toque a su vecino y dígale: no sucederá si usted no cree. No es que yo crea, no sucederá si usted no cree. Jairo cree solamente. Sucede si Jairo cree. Jairo aquel día pudo decirle al Señor: ya no vengas, ya no vayas. ¿Para qué vas a ir? Si ya me dijeron que la niña se murió. Pero sucedió porque el maestro ministró lo más profundo de Jairo para que Jairo se atreviera a creer. ¿Qué es lo que te han dicho estos días que es difícil? ¿Qué es lo que te han dicho que es imposible? Sucederá si usted lo cree, y no sucederá si usted no lo cree. ¿Qué va a hacer hoy? Levante su mano y diga: creer. Pedro está en la cárcel. Lo amarran con una cadena en su muñeca derecha y en su muñeca izquierda. Le ponen un soldado a la izquierda y a la derecha, y Pedro se sienta. Está rodeado entonces de cadenas en sus manos y con soldados a la izquierda y a la derecha. Y le han puesto 4 escuadrones de soldados para rodearle. En la primera guardia, en la segunda guardia, en la tercera y en la cuarta guardia. Y está allí. No hay salida. Encadenado. Y lo han colocado en la cárcel porque Herodes Agripa había matado con su espada o con sus soldados a otro apóstol que era Jacob. Y como a la multitud le agradó que habían sacrificado a Jacob, entonces Herodes decidió arrestar a otro, y fue Pedro. A la mañana siguiente había un juicio. Era un juicio público donde la gente podía participar. Y el juicio era para ver si se le cortaba la cabeza a Pedro. Y la idea era cortarle la cabeza a Pedro. Así que al amanecer Pedro iba a morir. No había nada que hacer. Estaba con cadenas, rodeado de soldados, en una cárcel, en una prisión. Pero Dios está por encima de las cadenas. Dios está por encima de las cárceles. Había una puerta de hierro que era imposible cruzar para ese entonces. Hay puertas de hierro que a usted le parece que son imposibles de cruzar, pero Dios está lista, o Dios está listo para mover esos portones de hierro. Puertas que se te han cerrado en estos días, sucederá si usted cree que Dios tiene el poder. Hay puertas que se te van a abrir donde usted cree que no iba a cruzar más. Prepárese, porque usted cruzará por puertas de príncipe. Y de pronto, cuando Pedro está allí con las cadenas, atado, ya no hay nada que hacer. Al otro día le van a cortar la cabeza. Sucedió algo extraordinario, porque en Dios solo suceden cosas extraordinarias. En Dios solo suceden cosas maravillosas. Usted escúcheme, míreme por favor hoy. Hoy usted no puede esperar pequeñas cosas de parte de Dios. No espere lo poco de Dios, espere lo mucho de Dios. ¿Hay alguien aquí esperando lo mucho de Dios? Sucederá si usted lo cree. En serio, va a suceder si usted lo cree. No es una broma, va a suceder si usted lo cree. Y en aquella cárcel, de pronto una luz en la celda se iluminó. Una luz maravillosa, algo extraordinario. Y frente a los ojos de Pedro estaba un ángel.
Se le apareció un ángel. Porque Dios está por encima. Y si Dios tiene que enviar ángeles para ayudarte, Dios está listo para enviar esos ángeles. Lo que pasa es que a veces el problema, el enredo, la batalla, se nos olvidan que hay ángeles preparados en el cielo para darte una asistencia técnica en los momentos más difíciles de tu vida. Yo quiero que tú creas que hay ángeles listos para trabajar a favor tuyo. No puedes caer en la depresión. Deshágase de la depresión. Deshágase del temor. No puedes vivir oprimido. Tú que miras la programación virtual, oyes la radio, los que están aquí, se basta de hundirse en la autocompasión y el dolor y la frustración, cuando hay millones de ángeles listos para trabajar a favor de los que aman a Dios. Vas a salir como nuevo de aquí. Vas a salir saltando y adorando al Rey de la Gloria. Sí, esta es tu mejor semana. Sí, estos son tus mejores días. Sí, te pusieron una corona de favor en la cabeza. Diga sí. Hay ángeles que abren tu camino. Diga sí. Hay provisión divina. Diga sí. No diga no. Usted no puede esperar un milagro hablando derrota. Usted no puede esperar un milagro magnificando los problemas. Magnifica al Dios que resuelve y rompe los problemas y las cadenas. Puede que parezca imposible, pero usted está delante de aquel que tiene el poder para hacer las cosas grandes. Y aparece aquel ángel y mira a Pedro y le dice: levántate, ponte sobre tus pies. Y cuando se levantó, las cadenas se rompieron. Los dos soldados que estaban allí estaban como dormidos, congelados, no hicieron nada. Y el ángel iba adelante y Pedro iba atrás, y pasaron la primera guardia, pasaron la segunda guardia, pasaron la tercera guardia, pasaron la cuarta guardia. Y cuando llegaron después de la cuarta guardia, había un portón de hierro gigantesco que milagrosamente, automáticamente empezó a abrirse. De pronto Pedro ya no estaba en una cárcel. De pronto Pedro ya no estaba encadenado. De pronto Pedro ya no era un hombre que estaba en una celda. Ahora estaba libre, bendecido, restaurado. Mientras tanto la iglesia hacía oración. Antes que ese ángel apareciera, la iglesia estaba orando por Pedro, ahí clamando en una casa, y estaban diciendo: Señor, tú puedes liberarlo, Señor, tú puedes hacer un milagro. Y ahí estaban diciendo: Dios, tú estás por encima de Herodes, tú estás por encima de las cárceles, tú estás por encima de las cadenas. Y ahora Pedro estaba afuera y se le ocurrió ir, el ángel lo dejó, y a Pedro se le ocurrió ir a la casa donde estaban orando. Tocó la puerta de esa casa y le salió una muchacha llamada Rode. Y al ver a Pedro se asustó, se quedó muda. Dijo: ¿qué es esta locura? Aquí estamos orando por él, debería estar en la cárcel. Pero es que a Herodes se le olvidó que cuando alguien ora por fe y con fe, el milagro le llega a la puerta de la casa. Hay milagros que van a llegar a la puerta de su casa, a la oficina, a la empresa. Alguien debería celebrarlo en esta casa. Alguien debería darle una alabanza al Señor y reconocer que el Dios que estuvo con Pedro, alguien se atreve ahora a reconocer que el Dios que estuvo con Pedro también está contigo. El ángel que acompañó a Pedro también te acompaña a ti. Pero sucederá cuando usted se atreva a creerlo. No sucederá si usted no lo cree. Al final le abrieron la puerta a Pedro y Pedro contó su testimonio. Me visitó un ángel. Herodes estaba tan molesto porque cuando fue a buscar por la mañana al preso que le iban a cortar la cabeza, el preso no estaba. Nadie sabía responder, nadie sabía qué decir. Se molestó tanto Herodes que mandó a asesinar a todos los guardas de la prisión, porque nadie supo contestar dónde estaba Pedro. El Dios de Pedro, el Dios de Jairo, el Dios de la pastora Ruth, el Dios que sana, el Dios que hace maravillas, está contigo hasta ahora.
Yo no sé si producción tiene listo, los minutos avanzan, un video. Mientras preparan el video, me acuerdo de una niña llamada Génesis. Estábamos cerca acá, en una plaza tremenda, en el Parque de la Paz. Habían llegado unas 50,000 personas a escuchar la palabra. Y una niña llamada Génesis tenía un tumor en su ojo izquierdo. Ella llegó a la cruzada. Empezamos a orar. Y milagrosamente el tumor había hecho que el ojito se le torciera. Pero el poder de Dios vino. Los médicos decían que ese ojito se perdía. Pero milagrosamente sobre esa niña, no se me olvida su nombre, se llama Génesis. El poder de Dios vino, porque Dios está por encima. Ella pasó al altar llorando y lloraba. Y yo le pregunté qué sucedió. Y me dice: es que mi ojo estaba torcido, tenía un tumor, me he chequeado, el ojo se me ha enderezado. Es que Dios endereza ojos, Dios hace milagros, Dios rompe con el cáncer, Dios es el proveedor, Dios es el abogado, Dios es el sanador. Ahora yo quiero que usted, atención producción, todavía no estamos listos con el video, retrocédalo un poquito. Vamos a colocarlo bien, que pongamos bien el audio, que la gente lo escuche bien. Entonces cuando estemos bien con el sonido del audio, lo colocamos fuerte. Adelante. Más fuerte. Dele sin miedo. ¿Cuál es su nombre? Adriela. Adriana. No, Adriela. Adriela. Oigamos, Adriela, hagámonos aquí a la luz, Adriela. No he escuchado nada, no sé nada. ¿Qué pasó contigo hoy? Yo vengo desde pequeña. A mí me detectaron un tumor en el lado izquierdo del ojo. Tengo toda mi vida de estarle pidiendo a Dios sanidad, que me ayude, que me sane. Pero hasta hoy me hizo un milagro. ¿Y cómo tú sabes que te sanaste del ojo izquierdo? Porque me vi en un espejo y yo tenía el ojo totalmente para allá. Usted tenía el ojo volteado, torcido, Sí. y se miró en el espejo Y no veía nada. y no veía nada. Alguien tiene que aplaudir aquí. Tenía su ojo volteado, torcido. ¿Qué más que ella para testificar del poder de Dios y de la grandeza del Señor? Yo tengo para ti una pregunta. En estos días, ¿cuál es tu imposible? ¿Qué es lo que te tiene rodeado? ¿Qué es aquello que usted ha dicho: ya no puedo más? ¿Qué es aquello que te ha sacado las lágrimas, que te ha llevado al desánimo, a la derrota? ¿Por qué no decide hoy romperlo? Creerle a Dios, levantarse en victoria, pensar diferente. Sucederá si usted lo cree. Y finalmente, usted tiene que creer en esta hora que Dios tiene el poder y los recursos de Dios son ilimitados para bendecirte de una manera sobrenatural. Un día David estaba sentado en la casa del rey. Ya había vencido a Goliat, ya había triunfado sobre Goliat. Primera Samuel capítulo 18, si lo pueden poner en pantalla. Y a pesar de que había vencido a aquel gigante, todavía el rey David tenía problemas de identidad. Primera Samuel 18, 23. Y se sentía limitado por algunas cosas que todavía tenía que romper. Dios le había demostrado que él había estado con él para derrotar a aquel paladín de 3 metros de altura, hombre militar en la guerra y experto. Pero el poder de Dios vino sobre David y David lo derrotó. Pero habían otras áreas en las que David tenía que ser libre. Y David está para convertirse en el yerno del rey. David está para convertirse en uno más de la familia real. Pero de pronto, cuando le vienen a decir, los ayudantes del rey regresaron, dice el texto bíblico, para hablar con David. Pero él les dijo: yo no soy más que un hombre pobre y sin importancia. Como pueden pensar que llegaré a ser el yerno del rey? A pesar de que había visto la mano de Dios. ¿Y por qué quiero cerrar aquí? Porque a mí no me cabe la menor duda
de que esta multitud que hoy vino a la iglesia ha visto la mano de Dios muchas veces, y que han visto milagros muchas veces, pero cuando Dios quiere darles una oportunidad de crecimiento, creen que no se la merecen. Usted va a tener que poner a Dios por encima, y usted va a tener que creer que usted se merece cosas grandes, cosas poderosas, cosas extraordinarias. David, a pesar de que había vencido el gigante, él dijo: yo no me merezco, por dos cosas. Una, soy pobre, mi familia no tiene recursos, mi familia no tiene dinero, no tenemos potencial económico, pero aparte de eso, me estoy hundiendo en el dolor de mi frustración, de que soy una persona insignificante. Aunque había vencido un gigante en el capítulo 17, en el 18 él todavía creía que era insignificante. Usted ha visto la gloria de Dios muchas veces, pero todavía hay gente aquí que se cree insignificante, que cree que no es capaz, de que Dios lo puede dar un ascenso, de que Dios le puede mejorar su vida. Y parte del mensaje de hoy quiero cerrarle diciendo también lo siguiente, y quiero que lo tome muy en serio. Quiero que se enamore de Dios. Quiero que salga de este lugar apasionado. Quiero que salga diciendo: me merezco la mejor beca, la mejor universidad, me merezco lo mejor. Usted no se merece lo peor. Usted se merece el mejor ministerio, el llamado, la grandeza es para usted. No se sienta insignificante. Tal vez tú dices: eso le pasó a Ruth, esas historias le han pasado a otros, pero a mí no. Dios está a punto de hacerlo también con usted, pero no sucederá hasta que no haya un cambio de identidad en usted. No sucederá hasta que usted por dentro no se renueve y tome una decisión en esta hora, que ya casi voy a orar por el tiempo. Soy pobre y sin importancia. ¿Cómo alguien puede pensar que yo, un simple pastorcito de ovejas, dice David, llegaré a ser el yerno del rey y ser parte de la familia real? A David se le olvidó que Dios está por encima de todo y que Dios es capaz de levantar del polvo a cualquier persona y colocarlo en puestos de importancia. Dios está listo para darle a usted lugares altos. Dios está listo para llevarlo a un nuevo ascenso, a una nueva gloria. Pero usted tiene que creer que Dios está por encima para hacerlo. Tal vez te miras como David. Tal vez tu problema no es el cáncer. Tal vez tu problema no es un divorcio. Tal vez tu problema no es mucho de los que mencioné. Pero sí puede ser que tu problema sea un problema de identidad y que piensas que para ti no es lo mejor. Yo quiero que se ponga sobre sus pies si es posible, y que usted salga de aquí diciendo: tengo que cambiar por dentro, tengo que cambiar mi mentalidad y tengo que atreverme a creer.